Portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a conocer de punta a punta lo que es la economía solidaria, pero tomando como modelo algún lugar donde en la República Mexicana ya se está aplicando gracias a Fundación Ayuda en Acción. Está con nosotros Marco Castillo, responsable nacional y enlace estratégico de Fundación Ayuda en Acción. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, pues queremos aprender todo sobre economía solidaria. Queremos que este programa llegue a comunidades rurales de México, a zonas urbanas también, pero muy bien localizadas, donde se conocen los que viven en un mismo barrio y que pueden comenzar a aplicar estas estrategias. Bien, bueno, vamos a, si te parece, te voy a tratar de explicar esto, o platicar qué es la economía solidaria, o cómo la miramos nosotros, tomando un ejemplo muy concreto, que es un ejemplo que hemos ayudado a desarrollar con una organización que se llama DRICE en la Mixteca Baja Poblana. Te voy a dar 4 datos para entender cómo se construye precisamente este proceso de economía solidaria en esa región específicamente, ¿no? ¿Desde cuándo están ahí? Estamos desde ahí en el modelo de economía solidaria desde hace 4 años. Muy bien. Antes ya teníamos tiempo trabajando otras cosas, educación, salud, pero digamos implementando este modelo nuevo que hemos impulsado, tenemos 4 años. Después de muchos esfuerzos que hemos hecho y que creo que han valido la pena en materia de educación, de fortalecimiento de capacidades locales, vimos que las tendencias de la pobreza no se lograba revertir, que no lográbamos, digamos, dar pasos que nos permitiera pensar que ese circuito de la pobreza se estaba rompiendo por algún lugar. ¿Y esto por qué? ¿Debido a que, a pesar de la salud y la educación, no se lograba revertir la pobreza? Así es, porque lo que logramos mirar es que si bien estos derechos convertidos en servicios ya sea públicos o a través de organizaciones como las nuestras, contribuían a mejorar las condiciones de vida, no lograban romper el circuito, porque hay una cosa que es central, que es que no lográbamos hacerlas sostenibles, que no lográbamos hacerlas que en el acto de transformación de las personas organizadas rompiéramos esto que estaba atrás de por qué no podían ir a la escuela o por qué no podían ir al médico y demás. Se lograron cosas importantes, pero luego para mantener un centro de salud, luego para hacer que tus hijos sigan en la escuela, si bien hay grandes avances en materia de derechos en este país, en ese sentido, hay cuestiones que son fundamentales para que la gente pueda hacer que sus hijos vayan a la escuela, y eso tiene que ver con el ingreso, o con la construcción de redes familiares y sociales que te permita, si no tienes ingresos, resolver ese tipo de problemas. ¿Y con infraestructura? Y desde luego con infraestructura. Los datos que ayer presenta el Coneval son espectaculares, ¿no? 80 millones de pobres en México. Así es, ¿no? Más bien 80% de los mexicanos son pobres. Bueno, se ha armado un gran debate entre ayer y hoy. El CAM, por ejemplo, ha presentado unos datos que son terribles. El día de hoy los ha sacado la jornada, diciendo que son el 88% de la población quien gana menos de 1,400 pesos de ingreso al mes. Al mes. El Coneval lo que establece es que tiene que ser en las zonas rurales 1,475 pesos. Y en las zonas urbanas 2,300 pesos. ¿Al mes? Al mes. Pero es que no es posible. Bueno, qué barbaridad. Es una tragedia, realmente. Es una tragedia. 88 millones de pobres a ese nivel está gravísimo. Así es. Gravísimo. Entonces, a mí me gustaría que cualquiera de nosotros se imaginase si podría, con 2,300 pesos al mes en el Distrito Federal, hacer que sus hijos vayan a la escuela, pagar una renta, alguna medicina, seguramente alguna ropa, zapatos, ahora que está la amenaza de aumentar el metro y quieren aumentarlo un peso, transporte, el transporte, recreación, bueno, que es importante, ya es un tema más, digamos, más complejo para muchas de estas. Pero muy necesario para la vida humana, romper la rutina y salir con toda tu familia, poder pagar el autobús para ir a un parque siquiera, ¿no? Indudablemente. Eso lo que nos permite entender también
y aunque yo estaré de acuerdo en algunas de las cosas que se han dicho en estos días, de que la pobreza no está vinculada directamente a la violencia o que no está vinculadamente a los empleos que genera el narcotráfico, pero si tú te imaginas que el promedio de un mexicano gana 1,400 pesos y el narco, los templarios le pagan a sus sicarios 7,500 pesos al mes, pues es fácil de entender cómo la gente, que además está enojada, que además tiene rabia, que ve en muchos de los cargos políticos o de los políticos alguien a quien no quieren, pues uno puede creer que fácilmente caen en esas garras. O sea, ante la falta de, bueno, además otros datos importantes que dieron ayer, es 30% de empleo informal en este país. 7% de jóvenes y niños que no trabajan ni estudian. Oye, yo leí que es el 60% de empleo informal en este país. 60%. ¿No? 60%, bueno, el claro. Consejo lo que reconoce oficialmente, digamos, es el 30%. Yo creo que es dificilísimo medir eso. ¿A quién consideras como un empleo informal? Dependerá de quien lo quiera aplicar. El señor que está aquí en la esquina vendiendo flores, o los señores que están a la entrada del metro, de cualquiera de los metros, vendiendo X cantidad de cosas, o a un contrato precario que te dura un mes y que al otro mes ya no tienes empleo. Es muy difícil de poder definirlo. Pero decías entonces, tú hablabas de un 30%, yo digo que es un 60% según lo que leí de Coneval, pero decías más cifras. O sea, cualquier cantidad que hablemos podríamos hoy decir también de la inflación del 4.5%. ¿Qué más general, podríamos decir? En general. Sí. Sin embargo, hay un reconocimiento tácito por Hacienda, por cualquier institución, que el tema de los alimentos es un tema gravísimo. En los últimos 2 años, los alimentos han, digamos, su proceso inflacionario ha alcanzado hasta el 47%. Gravísimo. Que si lo ves tú luego reflejado en uno de los indicadores, que es la posibilidad de acceder a los alimentos, entendemos por qué el crecimiento que hay en ese de los indicadores en términos de la pobreza alimentaria en este país, pues, ¿no? Entonces, es decir, lo que es cierto es que los datos son graves, son gravísimos. Para terminar de llorar compartidamente. Porque tenemos que empezar a buscar alternativas, definitivamente. Claro. Es el dato en la población indígena. Es muy chistoso o es cómico. Los medios sacan notas diciendo la pobreza en la zona indígena se redujo 3.8%. Sí, claro, porque pasó del 71.3 al 67.9. Exactamente. O sea, ese es el 3% de la reducción que hay. Es decir, hay una brecha entre la pobreza urbana y la pobreza rural indígena de casi 40%. O sea, eso nos puede dar una idea de las condiciones en las que vive, aunque la pobreza que más ha crecido es la urbana en este momento, y es seguramente a la que nos vamos a enfrentar próximamente de manera muy grave en el país. Sí, porque causa muchos problemas sociales, políticos, ¿no? Porque el indígena está acostumbrado a vivir de alguna manera en el día a día, dada su cosmovisión, agradecidísimo con Dios de lo que ellos pueden sembrar, cosechar, compartir, intercambiar a través del trueque, tienen su medicina natural, son felizmente austeros, visten su ropita tradicional, en fin, son gente muy en armonía con la naturaleza y se resisten a integrarse al sistema que genera pobreza y desdicha. Vamos, yo creo que en eso último que has dicho radica la diferencia entre la población indígena y, por desgracia, en este momento con la población urbana. Es decir, los indígenas no responden a la racionalidad de los modelos económicos o de la vida urbana o de la vida consumista a la cual muchos de nosotros estamos acostumbrados hoy en esta ciudad y en este país. Y no quiero decir con eso ni que una ni que otra sean mejores, solamente son dos racionalidades completamente distintas. Mientras para un indígena campesino de Chiapas o de Oaxaca, cuidar el medio ambiente se ha convertido en uno de los retos más grandes de nuestra época, para nosotros los urbanos
nos da lo mismo si tenemos una planta o no en nuestra habitación para que nos genere oxígeno, si producimos o no alimentos, si tiramos basura o no. No sé si me lo explico, es decir, Sí, claro. tenemos racionalidades distintas y que lo que pone en riesgo precisamente a la pobreza urbana son precisamente esa ansiedad que tenemos de consumo. Dos, la ausencia de redes sociales que nos apoyen. Una de las grandes virtudes que tienen las comunidades todavía rurales o pequeñas, pueblos, por ejemplo, donde yo vivo en Cholula, que tiene una de sus grandes ventajas es las redes. Claro, decir, porque la mayor dicha es la convivencia humana, no el consumo. así es, y además porque al final te voy a decir una cosa, bueno, yo tengo que viajar mañana y entonces puede ser una tontería, tengo que dejar a mis hijos, pues o con la abuela o con la tía y siempre están ahí para apoyarnos, o la vecina que si no estamos, no importa, entonces se mete y te saca el bote de basura para que el camión de la basura te lo recoja, o si no tienes una cosa tú puedes ir a pedírsela a un vecino que te la puede dar sin ningún inconveniente. Esas redes que son tan importantes para que el ser humano sigamos, digamos, no solamente reproduciéndonos, sino teniendo un sentimiento social y una emocionalidad distinta, eso es parte de lo que en ciudades como estas hemos y estamos perdiendo, pues, ¿no? Así es. Bueno, entonces ya hablamos un poco del diagnóstico que se nos ha dado de cómo está México hoy en materia económica, en materia de empleo, en materia de seguridad social, en materia de tantas cosas, ¿no? De inflación, bla, bla, bla. Ya distinguimos muy bien dónde está colocado el corazón de las personas que viven en zonas urbanas y dónde está colocado el corazón de las personas que viven en pequeñas comunidades rurales, ¿no? Vamos a un corte y de regreso entonces continuamos con tu historia, lo que han hecho en esta población en el estado de Puebla, que la educación y la salud no fueron suficientes para entonces salir de la pobreza. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la economía solidaria? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Marco Castillo, responsable nacional y enlace estratégico de México de Fundación Ayuda en Acción. Marco, ahora sí platícanos. Entonces, ustedes, después de ver que la salud y la educación no eran suficientes como servicio para la población en una comunidad de Puebla, pues resulta que empezaron con otra forma de ayudar a salir de la pobreza a ese lugar. Sí. ¿Cómo se llama concretamente? ¿Qué lugar es? Es en la Mixteca Baja Poblana, es en 3 municipios del estado de Puebla, que son Jolalpan, Chiautla y Coetzala. Participan alrededor de 21 comunidades. Y en el oriente de Morelos, en Plan de Ayala, en donde están participando alrededor de 11 comunidades. En total son 31 comunidades que están organizadas en este momento bajo un modelo súper sencillo que voy a tratar de explicar. O sea, lo primero que hicimos fue un cuestionamiento serio a nosotros, a preguntarnos qué diantre estábamos haciendo ahí y qué nos creíamos además. Nadie nos había mandado llamar, nadie nos había invitado a la fiesta, digámoslo así, nadie nos había dicho, oigan, vengan a sacarnos de nuestra condición, sino que nosotros en un acto compasivo, en búsqueda de justicia social, ¿no? Y de sentimiento de solidaridad dijimos, vamos, sin darnos cuenta que lo que estábamos haciendo era perturbar la vida cotidiana de las personas en un acto bueno, pero que no entendíamos lo que estaba pasando. Entonces, en efecto, se construyeron 31 centros comunitarios, se han construido, no tienes la cantidad de centros receptores de agua de lluvia, en fin, pero de pronto nos dábamos cuenta que la gente o no los utilizaba, o los centros comunitarios de los 5,000 niños que esperábamos que iban a ir, solamente asistían 700, 800 niños, que los papás no iban a las asambleas, y entonces dijimos, algo está mal acá, algo estamos haciendo mal, porque si no la gente estaría aquí contenta. Estamos dando lo que la gente no quiere recibir. Exactamente. Entonces lo que hicimos fue pararnos e irnos a preguntar a la gente qué diablos pensaba. Sí. Algo que deberíamos de haber hecho desde el principio, como algo tan elemental, que es como si alguien llega a tu casa y te dice que te la va a arreglar, lo primero que tiene que hacer es decirte ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos, no? Claro. Y no que te la arregle y luego te diga, ¿te gustó? Y tú digas, pues oye, nunca me preguntaste si yo quería esto o lo otro. Para que se entienda, eso fue lo que hicimos, y lo que creo que muchas organizaciones como las nuestras a veces en un acto de buena fe hacemos, sin hablar, sin mirar que las personas tienen proyecto, tienen historia, tienen necesidades, costumbres, pero que además saben resolver sus problemas porque siempre lo han hecho, y que a lo mejor lo que necesitan es un poco de inyección de recursos. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue ponernos a hablar y preguntarnos qué teníamos que hacer. Y descubrimos ahí que la gente lo que necesitaba fundamentalmente para salir era producir alimentos, era generar empleo, era productos para satisfacer sus necesidades más elementales, pero lo que más necesitaba, digámoslo de alguna manera, eso no lo dice la gente, es una interpretación que hemos hecho nosotros, es como recomponer todo el sentido de su vida. Había ahí una cosa que había pasado en los últimos 25, 30 años que había sido muy importante para la región. Se habían vaciado los pueblos, se había ido la gente, ya no estaba la gente ahí. Quedaban personas mayores, quedaban niños y uno que otra chica o chico adolescente. Esa región es una zona expulsora. Los mixtecos son mixtecos, en un 70% se han ido a los Estados Unidos. Y su razón de vivir de la mayoría de las personas que aún se mantienen ahí es prepararse para alcanzar a su familia que está en Estados Unidos, porque me parece lógico. Es decir, mi padre, mi madre, mis hermanos viven en Estados Unidos y yo vivo acá junto a lo mejor con mis sobrinos o lo que sea, con mi abuela, y yo, pues, ¿qué hago acá? Si toda mi vida está allá. No sé si me lo explico. Sí, claro, y esto prueba también que lo que hace más feliz al ser humano es el amor entrañable entre personas. Entonces ellos deseosos de irse a reunir con su familia en Estados Unidos, ¿no? No hay ninguna teoría de desarraigo como algunas personas sostienen. Nada, es lo más elemental, pues si el amor de tu vida se fue a Cancún, quieres ir. Me supongo que uno hará todo el esfuerzo para irse a Cancún. O si tus padres que quieres demasiado se fueron lejísimos, pues harás todo el
el esfuerzo, es algo muy Sí. instintivo, de hecho, diría yo. Y además necesario, porque has hablado también en el bloque anterior de la necesidad de las redes sociales, En la efecto, red social. en efecto. Y conste que no se confunda el término redes sociales con las redes sociales de YouTube, que diga Sí, no, sí, no. sí, no. Estamos hablando de lo que son realmente redes sociales, de personas físicas presentes, cercanas, entrañables, con las que te relacionas cara a cara, cuerpo a cuerpo, y se ponen de acuerdo para el día a día en lo cotidiano, ¿no? Y que le dan sentido a tu vida. Claro, al que le dan sentido a tu vida. Eso es lo que pasa. Entonces, teníamos eso. Segunda cuestión que nos dijeron es, bueno, la vida tiene una inflación terrible aquí, por una sencilla razón: la gente manda dólares y la economía de la región está dolarizada. Entonces, pues algunos productos como mayonesas, como aceites, cuestan mucho más caras que en cualquier otro lugar, porque la llegada de dólares encarece, y son miles, no te hablo de cientos, y te hablo de cientos de miles de dólares en la región, que lo que han hecho es que el campesino, además, el productor, los que quedan ahí, los jóvenes y demás, ya no produzcan, se han convertido en auténticos consumidores. Pues, claro, reciben las divisas y ellos las gastan ahí a precios altísimos cualquier producto, ¿no? Así es, sí. Porque abusan los comerciantes, sabiendo que ellos tienen dinero en dólares, les venden caro. Qué tragedia, ¿no? Sí, porque además ya es la tercera generación de migrantes. Entonces, pues la primera generación fue la que hizo la casa. Si te acuerdas, igual que en Zacatecas, igual que en Michoacán, pues la primera generación sueña con hacer su casa, pues ya la hicieron. La segunda generación soñó con poner un negocio, ya los pusieron, que son un poco un fracaso por el modelo mismo de negocios. Y la tercera generación, pues lo único que tiene es el ideal de irse. Ya no tiene. Entonces lo que fincaron ahí ya no promete que la gente se quede, sino se quieren ir, punto. Sí. Sin embargo, nos hablabas de que quieren recuperar el sentido de su vida. Entiendo que quieren trabajar, que quieren trabajo ahí mismo en su Así comunidad. es, ¿no? Los que quieren quedarse, que son los menos. Así es. En este proceso de reflexión, es decir, lo que hay es la ambivalencia normal, ¿no? De me quiero ir, pero esta es mi tierra. Y me quedaría si hubiera trabajo. Y me quedaría si hubiera trabajo, pero no solo si hubiera trabajo, si además mi familia puede regresar. Ajá. O sea, porque incluso, aunque ya muchos de los que están en Estados Unidos, pues ya son más gringos que mexicanos o mixtecos, es decir, siempre existe esta vieja tradición, pues, de regresar a la tierra, por lo menos por largos periodos, como se hacía antes de los cambios en las leyes estadounidenses, cuando era menos complicado regresar a México, pues la gente normalmente podía venir 1 o 2 veces al año a las fiestas patronales, estaba con la familia, ya sabes, traía la grabadora, la tele, todo ese tipo de cosas, Sí, claro. y se regresaba a seguir trabajando, y además se llevaban a una parte de la familia. de la familia. Eso hoy ya no se puede, porque las leyes migratorias, como sabes, se han endurecido de una manera tal que no se puede. Bueno, estuvimos en ese debate. Y el último componente que salió fue, digamos, la región es una región con una pobreza de recursos naturales enorme. Se conoce como una selva baja caducifolia, es decir, es una de estas regiones donde cuando llueve mucho se ve verde y hay mucho pasto y digamos arbustos con tierra de tepetate, y cuando no llueve, que es 7 meses del año, lo único que ves son piedras e iguanas. Entonces, pues es una situación complicada para la siembra, para el cultivo. Sí, ¿no? El promedio se cultiva media tonelada de maíz por hectárea, es decir, nada. Te alcanza para 3 meses una familia de 4 personas. Eso es lo que te alcanza para la producción. Pero entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo y no lo podemos pensar solo desde la economía. Por eso se llama economía solidaria. Muy bien, ¿No? vamos a ver y nos abocamos a esto. Va. Volvemos.
Continuamos con Marco Castillo. Marco, ahora sí platícanos. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones que tomaron después de la autoevaluación? Pues entonces, lo que te decía, pensamos, y en aquel momento ni siquiera sabíamos que esto era economía solidaria, lo que empezamos fue a decir, nosotros no podemos seguir viviendo bajo esta lógica. Es lo primero, es decir, no podemos seguir siendo, en lugar de productores, consumidores, no podemos seguir pensando que aunque nos tengamos que ir, ser unos desarraigados, es decir, sabemos que nos tenemos que ir, pero nos vamos a ir con un arraigo fuerte e importante y siempre pensando en la comunidad. Y en el regreso. Y en el regreso, bueno, ojalá y se pudiese el regreso. Pensamos que no podíamos seguir facilitando el uso de programas públicos, gubernamentales, para la descomposición de la vida familiar. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, ¿Te diste cuenta de las madres solteras o mamás que tienen al marido en Estados Unidos, que se quedan con los hijos y que se la pasan enfiladas en los cursos de capacitación que les exigen como requisito para darles la leche? En los cursos de capacitación para darles las oportunidades para sus hijos. Haciendo trampas, los hijos no van a la escuela, los mandan a trabajar y sin embargo cobran las oportunidades. O sea, ¿te diste cuenta de todo eso? Sí. ¿No? Las ayudas del gobierno no funcionan. Y lo que es más importante, no nos dimos cuenta solo nosotros, sino la gente. Te lo confesaba tal cual, ¿no? Así es, pero no solo, o sea, hubo el siguiente paso que no solamente era te confesaba, sino que reflexionaba sobre lo que eso significaba para su vida. Y lo que estaba significando no es la palabra que utiliza la gente, pero que yo la puedo utilizar, es que estábamos perdiendo la dignidad absolutamente, pues, ¿no? Y no estábamos siendo dependientes de un tercero, que si bien tiene una obligación, porque es el Estado mexicano y ese dinero es la devolución de nuestros impuestos, y no es nada que sea gratuito ni nada que no esté en el marco de un derecho que está ahí, pero lo que estaba haciendo era fomentar muchísimas cosas que creemos nosotros y que creen muchas comunidades que no son correctas, porque eso se vinculó luego la mentira, el engaño, la corrupción, bueno, yo te inscribo a 2 niños aunque no los tengas, pero tú me das la mitad, y se genera una cadena. Hay el dato fabuloso, hoy está en la jornada, se lo recomiendo muchísimo, el estudio que hace el CAM. El gobierno mexicano en los últimos 40 años ha invertido 36 millones de pesos por cada pobre que hay en este país. Y no ha invertido, ha derrochado, mejor derrochado, 36 millones de pesos. Lo que dice el CAM de la UNAM es, ¿y entonces por qué hay más pobres? Si por cada persona, o sea, imagínate que te hubieran dado 36 millones de pesos a ti los últimos 40 años. Sí, ¿no? ¿Y qué has hecho con eso? Tirarlo, comprar cosas banales. Sí, lo único que dices es, casi me han dado 1 millón de pesos al año. Y hay más pobres en este país. Es una cosa, o sea, lo que hay atrás, que es corrupción, seguramente mucho dinero quedado en el camino para salarios, viáticos, coches. Oía yo el gran tema que había con el CDI, que es el de los indígenas, que no había invertido, tenía un subejercicio del 60%, pero había comprado 38 millones de pesos en coches. Bueno, y es que el gobierno sí tiene una responsabilidad con el pueblo, pero tiene que invertir eso que recauda mediante los impuestos en infraestructura, acercar las escuelas a las comunidades o hacer un sistema de transporte escolar para todas las poblaciones rurales y semiurbanas, en fin. O sea, facilitar el camino para llegar a la escuela y al hospital. Así es. Y fuera de eso, todo lo demás es responsabilidad de cada persona, con base en la idea de que todas las personas tienen derecho al trabajo. En efecto, sí. ¿No? Esos son los temas que padecemos en este país. Entonces, hicimos toda esta reflexión y entonces el paso siguiente es ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? No como ayuda en acción, no como drive, sino ¿qué hacemos como personas que estamos ahí? Y entonces, pues como siempre, las señoras, y las mujeres, que tienen una visión mucho más clara, afortunadamente, que nosotros. Entonces lo que dijeron es, pues lo primero que tenemos que hacer es producir lo más básico. Y lo primero que tenemos que hacer es producir alimentos, señores. Dejémonos de pensar en las grandes empresas que algún día van a vender en China o que nunca lo vamos a lograr, porque no somos empresas que nacen de ese cuño. Y entonces lo primero que tiene un modelo de economía solidaria es la producción de
digamos, de las cuestiones básicas que requiere una familia. Entonces es alimentos, en un intento de producir todo de manera ecológica, ¿no? Con mecanismos que sean, que aprovechen el agua, que no usen químicos, que recuperen la tierra, que aprovechen el sol, que aprovechen el aire y que nos cuesten baratos. Porque la idea, una de las ideas centrales de la economía solidaria, no está en este concepto de comercio justo que mucha gente conoce, de yo hago un producto para luego meterlo en el mercado, para que tú, que tienes un poco más de dinero, me compenses lo que el mercado tenía que compensarme y entonces tú me lo pagas a un sobreprecio. Nosotros lo que estamos intentando es que las compañeras y los compañeros produzcan para su gente. Para el autoconsumo. Exactamente, o para el consumo regional, si quieres. Pero no solamente productos, sino también los productos más básicos, shampoos, jabones, cremas. Ahora hay unas compañeras que se han lanzado con su empresa de huaraches, que están intentando, mientras los huaraches estaban en 240 pesos, o no sé, una cosa así, con el intermediario, aquí están costando, si no me equivoco, 85 pesos el par. Y es algo de uso frecuente para ellos. Así es. No es gente que aspire a usar tenis de marca, ropa de marca. Si te dijese lo contrario, te estaría diciendo una mentira. O sea, siempre está la tentación ahí de hacerlo, ¿no? No es una práctica común, ni se considera como un sueño, pero hay gente que sí, de vez en cuando, ahorita cuando veamos una cosa que se llama compras en común, el otro día dijimos, ¿por qué no compramos todos unos tenis Nike, no? Entonces dijimos, bueno, no es una cosa que no es de primera necesidad para la raza, entonces mejor cada quien que si quiere, pues que se los compre, ¿no? No, son productos estos básicos, estamos empujando que sean de buena calidad y que todos sean, digamos, agroecológicos. Muy bien. ¿Y vestido también, ropa? No, todavía no llegamos a ese nivel, ¿no? Esperamos que con la consolidación de esas primeras empresas que hay, que son 4, 5, 6, 7, lo podamos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No, ¿qué hacemos? O sea, la gente también, con cierta racionalidad, después de muchas experiencias que hubo con muchos programas gubernamentales que prestaban dinero y que impulsaban empresitas y todo eso, aprendieron cosas. Por ejemplo, a no inundar un pueblo de tortillerías, ¿no? En donde luego al final nadie vende la tortilla y el primero que estaba ahí y que era el fuerte, de todos modos acaba haciéndose más fuerte porque acaba comprando la maquinaria de todo el mundo y los demás... Y se crean monopolios en los mismos pueblos. En efecto, ¿no? Entonces, lo que están haciendo los compañeros y las compañeras allá es decidir hasta cuánto y hasta cuánto pueden producir la gente. Es decir, si necesitamos 2 tortillerías, hay 2 tortillerías y las demás producen pollo, otras crían gallinas, otras llevan el ahorro y el crédito, otras llevan el shampoo o los jabones. Es decir, la idea es que toda la gente pueda tener empleo, que toda la gente pueda estar, ocupada de alguna manera, pero que no saturemos el mercado. ¿Y compran con moneda o intercambian bienes materiales? Estamos con dinero y hemos empezado con trueque. Con trueque es un proceso difícil, utilizar moneda alternativa, es un proceso complejo. El trueque, cuando no se da en un marco natural y lógico, ¿no? Cuando lo intentamos montar, pero estamos ya avanzando en ese sentido. Entonces lo que tenemos es la producción de básicos, tenemos las empresas sociales y las cooperativas. Las empresas llevan un proceso de incubamiento, que dura entre 7 y 8 meses y que es, seguramente si nos viera los pymes o si nos vieran la Concanaco o otras nacionalidades, nos dirían que estamos locos. Te voy a platicar un ejemplo. En Palo Blanco empezamos con una idea muy chula de las señoras porque tienen ahí una represa enorme, y dijeron, pues queremos hacer un proyecto de turismo, pues, ¿no? Y entonces empezamos la reflexión con ellas, a trabajar con ellas, y entonces compraron unas lanchas,
y entonces cuando se compraron las lanchas, las señoras descubrieron que le tenían pánico al agua y que nadie se iba a hacer cargo de las lanchas. Entonces nos dijeron, véndalas. Y bueno, dijimos, pues, vamos a ver qué hacemos, pues, ¿no? Pero las señoras siguieron trabajando en el mismo proceso y dijeron, bueno, ¿por qué no aprovechamos lo que nuestros señores, los pescadores, recogen de trucha y demás y ponemos un restaurante? Y se puso el restaurante muy bonito y muy chulo. El único problema es que pues, hay que meterle publicidad, hay que hacer una serie de cosas para que la gente vaya. La gente de la región va los fines de semana, pero va a pescar, no va a un restaurante a comer trucha. Y entonces descubrimos que tampoco el restaurante como concepto turístico era lo mejor. Hubo reuniones con muchas autoridades para discutir el tema y al final las señoras han planteado una cosa que le hacía falta a la comunidad, que es necesitamos un centro comunitario, un comedor comunitario para los niños. Que una parte la pone el DIF municipal, si no me equivoco, y otra parte la pone la gente en la comunidad. Se mejoraron las dietas, se están atendiendo a los niños. Y sobre todo hay vida comunitaria, ¿no? Efecto. O sea, todo lo que nos estás platicando, que es un poco a prueba y error, habla de un gran diálogo entre todos, de una cercanía entre todos, de ese estar abiertos a ponerse de acuerdo, a rectificar, a innovar constantemente, habla de flexibilidad, de creatividad, y eso es parte de la economía solidaria. Digamos, en la esencia eso es la economía solidaria. Eso es lo más importante de la economía solidaria. Primero es la vida y luego vemos, ¿no? El reto de la economía es súper sencillo, porque se basa en el principio básico que se rompió cuando los neoliberales, con perdón que utilice esa palabra, porque a mucha gente está perfecto, no le gusta, los neoliberales, si quieres decir soberbios, egoístas, acaparadores. Pero la regla básica de la economía era tenemos que ponernos de acuerdo para satisfacer necesidades de la comunidad, del país, del mundo, de las personas. Ese era el principio de la economía. Y la historia, yo sé que soy economista, porque me tocó estudiarla, la hemos entendido siempre desde esa manera, hasta que algunos tipos pensaron que el mercado era con quien había que dialogar. El único problema es que no existe, es un fantasma. Bueno, el mercado sí existe y son las grandes potencias que definen cómo se mueven las cosas en su distribución. Eso es real, porque sí existen gente que se pone de acuerdo verdaderamente, y que determina los costos que están en el mercado, al cual nosotros no. O sea, yo no puedo incidir en que Telcel baje sus costos, porque se ha puesto de acuerdo con otros, ¿no? Porque Telcel, Yusacel, y no sé, los que son los dueños son los que se ponen de acuerdo, porque ellos son los que determinan el mercado de la telefonía celular. Ahora, en la historia de la economía, tú me platicabas en el corte que cuando se estableció que se usara la moneda, fue como una respuesta ante los hurtos y asaltos de los que eran víctimas, la gente que ya comenzaba a transitar en sus carrozas, ¿no? En sus caballos, por todos lados de pueblo a pueblo. Entonces llegaban los asaltantes, les robaban todos sus bienes materiales, sus pertenencias. Entonces dicen, vamos a crear la moneda, a elegir alguna especie a la que consideremos como de mucho valor para que aspiren a robarse eso, por ejemplo la pimienta. Si se roban la pimienta no pasa nada, porque al fin y al cabo todavía tengo mis puercos, mis caballos, mis gallinas, mis otros alimentos y especies, y entonces no me dejan pobre. Pero hoy, si te roban la moneda, como no produces nada, como no trabajas la tierra, como no tienes animales, pues entonces sí te dejan desplumado, ¿no? Sí. Y lo que está intentando la economía solidaria es que todo mundo trabaje la tierra, que todo mundo produzca algún bien material. Exactamente, es recuperar el valor de la producción. Exacto. Es decir, porque hoy, vamos a suponer que hoy nos quedáramos todos los que estamos acá sin empleo, por lo que fuese, pero nuestro empleo tiene un valor enorme en el mercado. Aunque bueno, hoy solamente representa el 20% del Producto Interno Bruto y el capital financiero el 80%,
lo que tendríamos que pensar es cómo en nuestra fuerza de trabajo tiene que volver a recuperar su valor en el mercado, aunque no tenga expresión monetaria. Pero tiene una expresión existencial impresionante, que es lo más importante. Tú decías, ellos se dieron cuenta en Puebla, a las comunidades donde tú ayudas, se dieron cuenta ellos que no tenían sentido de vida, porque el gobierno les daba mucho dinero para gastar, pero ellos no producían nada, no tenían sentido de vida, no había ni por qué dialogar unos con otros. Y al trabajar cerca de ustedes, con el apoyo de ustedes, comenzaron a dialogar como comunidad y a experimentar nuevas formas de vivir que tienen que ver con el trabajo. Y estamos intentando recuperar esos valores, expresamente este valor del trabajo, pues, ¿no? Y ahí es donde está la clave. En efecto. Y esta es la aportación que estás dando a Cedesol para que transforme el sistema de oportunidades. Bueno, sí, es parte de lo que estamos ahora trabajando fuertemente. Estamos, como incluso ayer han salido ya las críticas precisamente al programa Oportunidades. Esa crítica ya venía de tiempo atrás y hay un intento de hacer que Oportunidades adquiera un valor productivo, pues, ¿no? No sé en qué va a acabar eso. Pero ojalá que sigan el modelo de economía solidaria que tú ya has experimentado en Puebla. Ay, ojalá. Muchas gracias. Gracias, Marco. No, a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Pues entonces, qué bien, hemos descubierto que en México lo que los mexicanos quieren es trabajar. Ya lo decíamos también en el programa anterior, los jovencitos de 15, 16 años de zonas rurales se quieren casar y no aspiran a tener títulos de licenciaturas, maestrías, doctorados. Ellos quieren hacer familia y para ello quieren trabajar también. Entonces, el problema mayor de México, nuestro mayor reto es la generación de empleo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.